Hola, soy Andrés Díaz y junto a mis compañeros, nosotros les vamos a enseñar un poco sobre las guerras mundiales a través de nuestra historia. Comencemos. Buenas noches, yo me llamo Juan Felipe Roa Esteves y yo les voy a explicar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Primero que todo, hubieron muchas pérdidas humanas y materiales. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico de escala masiva conocido por la humanidad. El saldo fue realmente terrorífico y dejó a Europa sumida en miles de dificultades. El problema mayor: los europeos fueron el campo de batalla con la mentalidad del siglo XIX, pero con la tecnología del siglo XX. El desastre fue descomunal. Desde el punto de vista humano, la Gran Guerra, como entonces se le conocía, dejó un saldo de muertes de 7 millones de civiles y 10 millones de soldados solo durante los ataques. Aparte, se considera el impacto de las muertes indirectas producidas por hambrunas, por la expansión de enfermedades y por accidentes discapacitantes ocasionados durante los ataques, solo cual generaron problemas como la invalidez, sordera o ceguera. Firma del Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial finaliza con la firma del Tratado de Versalles, a partir del cual se establecen condiciones de rendición por los alemanes, cuya gravedad era una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Por la firma del Tratado de Versalles, se aprobó la conformación de la Sociedad de las Naciones en 1920. Antecedente inmediato de la Organización de Naciones Unidas, este organismo velaría por mediar entre los conflictos internacionales a fin de garantizar la paz. Muchas gracias y este fue mi parte del video. Hoy les vengo a hablar de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En los finales del siglo XIX ya se había conciliado las ideologías del nacionalismo en el imaginario europeo. Junto a ello, el nacionalismo abrazó la idea de que la forma legítima de administrar a la nación es un autogobierno nacional. El desarrollo exponencial de la industria armamentista alcanzó también un elevado nivel de desarrollo de armas biológicas, como otras que son lanzallamas, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, acorazados, submarinos, aviones, entre otras. La expansión del imperialismo europeo. En el siglo XX tuvo lugar un exceso en la producción de bienes de consumo industrializado, lo que exigía nuevos mercados, así como la adquisición de más y nuevas materias primas. Gracias. Causas de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las controversias, los historiadores coinciden en señalar diversos factores de especial relieve. La pervivencia de los conflictos no resueltos por la Primera Guerra Mundial, las graves dificultades económicas y la inmediata posguerra tras el crack de 1929 y la crisis y debilitamiento del sistema liberal. Todo ello contribuyó al desarrollo de nuevas corrientes totalitarias y la inauguración de regímenes fascistas en Italia y Alemania, cuya agresiva política expansionista será el detonante de la guerra. Ya en su mera enunciación se advierte de tales causas que se encuentran frecuentemente imbricadas. Unos sucesos llevan a otros, hasta el punto de que enumeración de causas acaba convirtiéndose en un relato que viene a presentar la Segunda Guerra Mundial como la redacción de la Gran Guerra. Ya que uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial fue Adolf Hitler, les voy a contar un poco de lo que era en ese momento la Alemania nazi.
Después de que Adolf Hitler asumiera el cargo como canciller de Alemania en enero de 1933, no tardó en comenzar a convertir el gobierno alemán en una dictadura unipartidista y en organizar el poder policial que era necesario para hacer cumplir las políticas nazis. Convenció a su gabinete para declarar un estado de emergencia y puso fin a las libertades individuales, incluyendo la libertad de prensa, de expresión y de asociación. Las personas perdieron el derecho a la privacidad, es decir, que los funcionarios podrían leer el correo de la gente, escuchar conversaciones telefónicas y allanar domicilios particulares sin orden judicial. Para conseguir sus objetivos, Hitler también se valía de terror. Atraídos por el pago, un sentimiento de camaradería y los llamativos uniformes, decenas de miles de jóvenes desocupados se pusieron las camisas marrones y las botas altas de cuero de las tropas de asaltos nazis, OSA. Estos policías auxiliares tomaban las calles y golpeaban y mataban a los oponentes del régimen nazi, por puro miedo a las SA, que eran las tropas de asalto nazis. Muchos alemanes que no apoyaban a los nazis se mantuvieron en silencio para evitar cualquier tipo de guerra contra ellos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Joan Esteban Díaz Guzmán del curso octavo de la Unidad Educativa Jean Piaget y les vengo a exponer sobre la actual guerra entre Ucrania y Rusia. A partir del siglo XVII, grandes porciones de territorio de la Ucrania pasaron a formar parte del creciente imperio ruso, mientras que en el siglo XX, con excepción de un breve periodo de independencia en 1917, Ucrania se incorporó a la Unión Soviética. La independencia duradera finalmente llegó en 1991. Tras la disolución de la URSS, y a partir de entonces, Ucrania puso la mirada en Europa y su interés de pertenecer a la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos, y que se había enfrentado durante la Guerra Fría al Pacto de Varsovia, liderado por la URSS. Mientras tanto, muchos en Moscú consideran que la historia de Ucrania sigue estando entrelazada con Rusia. En julio de 2021, el mismo Putin dijo en un largo ensayo que rusos y ucranianos eran un solo pueblo. También señaló que Occidente había corrompido a Ucrania y la había sacado de la órbita de Rusia en un cambio de identidad forzado. Ahora les hablaré sobre dos grandes pilares que hacen la diferencia hasta el momento. La alta motivación. Hay una enorme diferencia entre la moral de ambos ejércitos. Los ucranianos están luchando por la misma supervivencia de su país como nación soberana, horrorizados por el discurso del presidente Putin en vísperas de la invasión, cuando dijo que Ucrania era básicamente un invento artificial de Rusia. Los ucranianos le han dado su apoyo colectivo al gobierno y a su presidente. Como resultado, ciudadanos sin ninguna experiencia militar están voluntariamente tomando las armas para defender a sus pueblos y ciudades, a pesar de la abrumadora fuerza bélica rusa que enfrentan. Así es como un pueblo lucha por su propia existencia, declara el brigadier Tom Foulkes, que sirvió 35 años como el oficial del ejército británico en Alemania durante la Guerra Fría. Así es como defienden a su patria y a sus familiares. Su valentía es tan impactante como espléndida. En la práctica, esto ha liberado a los soldados ucranianos para que puedan ir a combatir en el frente de la batalla, sabiendo que sus ciudades tienen amplia defensa. En contraste, muchos soldados rusos que fueron enviados a combatir en Ucrania son conscriptos, recién egresados de la escuela, perplejos y confundidos de encontrarse en una zona de guerra cuando creían que solo iban a realizar un ejercicio militar. Segundo pilar y último, comando y control. Los pronósticos iniciales de un devastador ataque cibernético ruso que inhabilitaría las comunicaciones ucranianas no se ha materializado. En cambio, de alguna manera Ucrania ha logrado mantener una coordinación efectiva sobre varios frentes de batalla, aun donde ha cedido el terreno. El gobierno se ha sostenido en Kiev y mantenido altamente visible, inclusive con la viceprimera ministra vistiendo una funcional camiseta caqui cuando se dirigió a la nación con una insignia del gobierno en el fondo. El ejército ruso, por el contrario, no parece tener ningún tipo de liderazgo unificado, con poca coordinación entre los diferentes frentes de batalla. Eso muy probablemente ha tenido un efecto negativo en la moral militar rusa. Se ha sugerido que las reportadas muertes de por lo menos 5 generales rusos se deben en parte a la necesidad que tuvieron de acercarse a las líneas de combate para movilizar las tropas y evitar que queden atascadas.
A nivel de suboficiales, en otras palabras, los cabos y sargentos, la doctrina militar rusa no permite casi iniciativa alguna con esas filas de rangos bajos, siempre esperando las órdenes de sus superiores. El profesor Michael Clark, un experto militar de King's College en Londres, dice que los suboficiales rusos están rodeados de corrupción e ineficiencia y son muy mal vistos por sus subordinados. Muchas gracias. Este era mi video sobre la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Les agradezco por su colaboración y también por dedicarme un poco de su tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.